carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bienvenidos a La Mano Lampiña. En Dios solamente hay luz, en Él no hay maldad. Entonces la pregunta que debemos hacer es si Satanás es el origen de la maldad o Satanás es el creador de la maldad. Estas son preguntas un tanto complejas, pastor, escuche. Si Dios no creó la maldad y la maldad existe, entonces Dios no es el creador de todas las cosas. Ve al segundo, de alguna manera, problema que nos dirigimos al realizar estos pensamientos, sobre todo con esta de la maldad. Si Dios no creó la maldad y la maldad apareció por otro lado, entonces Dios no es el creador de todas las cosas. Es que la maldad no es una creación, sino una posibilidad, Pastor Gamaliel, anote eso. La maldad no es una creación, sino una posibilidad de causa y efecto. Vamos a definir la maldad, que es tinieblas, como ausencia de la luz. Para que haya tiniebla tiene que haber ausencia de la luz. Entonces vamos a colocar maldad como un lugar donde Dios deja de estar. Otro concepto de conflicto que tenemos, otra paradoja teológica donde decimos si Dios está en todos lados, ¿cómo puede ser que haya lugares donde Dios no esté? Lo que Dios decide es retirarse de un ser. Esto lo explica Ezequiel, capítulo 28, verso 12 al 15. Dice, todos los aspectos. Se da una profecía sobre el rey de Tiro, pero también es en doble sentido y se aplica sobre este personaje, oh querubín grande y protector. Se dice que de él era sello de la perfección, lleno de sabiduría, acabado en hermosura. Quien es perfecto no tiene tinieblas, no tiene maldad, no tiene nada de malo. Versículo 13. ¿En dónde se crea? En Edén, huerto de Edén, estuviste, de toda piedra preciosa eran tu vestido, de cornelia, jaspe, crisólito, berilio, onice, zafiro, carbunclo, esmeralda, oro, y prisiones, tamboriles, flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Se dice que el personaje es creado, ¿y dónde es creado? En Edén. Otro tema que vamos a hablar otro momento, ¿por qué se crea en Edén, no? Versículo 14, querubín grande y protector. Acá entendemos que en qué jerarquía de ángeles se encuentra. Tenemos ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Él se encuentra dentro de los rangos de los querubes. Este querubín protector que relata, se vuelve a repetir, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta, final del versículo 15, que se halló en ti maldad. O sea, hasta que se halló en ti maldad. Hay un problema, Pastor Gamaliel, que surge en esta caída de Satanás, donde vemos el concepto de que la Biblia enseña que pecado es transgresión de una ley, ¿sí? Transgresión de la ley, y donde no hay transgresión de la ley no hay pecado. Esa es la primera definición, una definición en un universo donde las leyes existen, las leyes no, o leyes prohibitorias. También tenemos otro aspecto que es la función. Yo he creado, digamos, funciones, un programa para hacer determinada cosa. Si este programa no responde a la función que lo hice, el programa no me sirve, no funciona de acuerdo al propósito. El propósito ya está declarado, ¿para qué sirve? Versículo 14, querubín grande y protector. ¿Para qué se hizo? Para proteger. ¿Dónde se puso? En el santo monte de Dios. Versículo 16 dice, a causa de la multitud de tus transgresiones fuiste lleno de iniquidad. Lleno es que empezó a haber iniquidad hasta que se halla en el maldad por causa de las contrataciones. Como usted bien decía hace un rato, hay una tercera parte, si lo vamos a números matemáticos, sabemos de un 100%, lo cortamos a ese 100%, una torta en 3 pedazos. Una tercera parte es una de esas partes del todo, que en términos matemáticos es el 33,3333% de estos ángeles, que son los que vienen a caer, o los que terminan siguiendo a Satanás. Esas son las multitudes de las contrataciones. Entonces, esta multitud de contrataciones
llena, ¿no es cierto?, hasta que él se llena de maldad, llega a un grado donde no cumple la función que es creado, proteger, y empieza a hacer una voluntad independiente. Entonces, la segunda definición que encontramos por lo que justamente lo que le pasa a Satanás, y esto solamente le ocurre a Satanás, que el concepto de pecado nace en Satanás como una contradicción a la función de creación. Lo repito, la segunda definición de pecado que solamente se ha cumplido en Satanás es una contradicción de función al por qué Dios lo crea. No cumple su función, como no cumple la función, se halla maldad, porque va contrario a la función que Dios lo crea. Aunque no hay un mandato explícito, hay una función implícita. Entonces la función es proteger. Para hacer contrataciones no tiene que cumplir su función, cumple una función contraria a la de Dios y se halla en él maldad. Y es donde ahí él cae en algunos conceptos, ¿no es cierto? Y es el concepto que sigue es: pecaste, cuando se llena peca, o sea, empieza la acción, por cuando yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Llega un tiempo que culmina ese aspecto de llenarse de iniquidad o ser completamente perverso, y después es echado del monte de Dios y arrojado en piedras de fuego. Consecuencia de eso nace el versículo 17, que es el producto de la caída, genera: se enalteció tu corazón por causa de tu hermosura. Otro concepto más, el versículo 16 dice que deja de cumplir una función, hace contrataciones. El versículo 17 da el segundo factor: se enaltece su corazón por causa de su hermosura. Pastor Gamaliel, no sé si hay un espejo en el cielo, o un lago en el cielo, o sea lo que sea, donde Satanás vio su reflejo. Ese enaltecimiento es lo que a él corrompe su sabiduría a causa de tu resplendor. Marca dos veces el aspecto de esplendor, a causa de la hermosura y después esplendor. No sé, pastor, si fue un reflejo que él vio o fue los comentarios de los ángeles que le siguieron. Qué hermoso eres, qué bello eres, qué sabio eres. No sé si eso pudo haber sido el reflejo de lo que él consideró como era propio. Y desde este momento es donde Dios decide retirarse de Satanás. Y acá nace el concepto de muerte. La Biblia nos relata que Satanás es homicida al principio. Bueno, el primer homicidio que Satanás hace es el mismo. El primero que mata, Pastor Gamaliel, y hermanos y hermanas. El primero que mata a Satanás es a sí mismo. Él, por causa de la contradicción, Dios se retira hacia él, se desconecta de Dios. Y lo que Satanás piensa que es de él, su sabiduría, su perfección, su hermosura, eran algo propio. Satanás, de acuerdo al versículo que sigue, con la multitud, versículo 18, con la multitud de maldades, con la iniquidad de contrataciones, profanaste tu santuario, yo te saqué del fuego en medio de ti, yo saqué fuego de en medio de ti, fuego, brillo, le quitó lo que tenía, el cual te consumió, te puse en cenizas y sobre piedras y todos los ojos de los que te miraban. Aparentemente sí pasó algo, no es que Dios simplemente se quedó sin hacer nada, hizo algo Dios con él, le quitó lo que él tenía y queda, de acuerdo a los versículos posteriores, como el espanto, como el horror, como el destructor y todos los títulos que nosotros encontramos posteriormente en la Biblia de él. Pero Pastor Gamaliel, si hablamos de este concepto de caída, es un concepto de dejar de funcionar de acuerdo. Eso nos habla de dos aspectos. Primero es que los ángeles no eran robots y tenían libre albedrío. ¿Es el libre albedrío el problema? No, no es el problema, porque si el libre albedrío fuese el problema, todos los ángeles tendrían que haber caído, o sea, el 100% de los ángeles, y no tan solo una parte. O sea, ángeles que eligieron permanecer con Dios y ángeles que decidieron estar con Satanás, de los cuales a Satanás se le llama el príncipe de las tinieblas. La palabra arge en griego, principio, es el primero donde hubo tinieblas. No como algo creado, Pastor Gamaliel, sino como un lugar donde Dios se retiró. Esto es lo más simple que puedo llegar a explicar en el concepto de la caída. Entonces, la consecuencia fue permitida por Dios como una posibilidad, pero no como algo netamente creado como un objeto. Por ejemplo,
como algo material, sino como una posibilidad que Dios deja que esto ocurra. Por eso el pecado no es algo creado, no es algo que Dios hizo, es algo que Dios permite que ocurra. Pastor Gamaliel. Un poco extendido este comentario, pero es de un tema difícil, que es imposible resumirlo, por más que lo trato de resumir, es imposible resumirlo por los versículos que nos competen, darle una explicación y estas paradojas que nacen en el principio de funciones y que hay que resolverlas con el mismo versículo, porque la Biblia no puede ser contradecida. Creo que esto ha sido una de las veces que más siempre trato de cortarle tiempo a la explicación, Pastor Gamaliel, y me quedo ahí al comentario a este primer capítulo, que es el capítulo 28 de Ezequiel, porque hay que incorporar a esta visión de la caída de Satanás el capítulo 14 de Isaías. Cambio. Lleguemos un poquito más dentro. La columna vertebral de esto está Lucas 4. Hay algo que nos lleva a que el dueño de todo es Jehová. No sé dónde está el texto, pero existe. ¿Quién será el necio que diga que sea malo, sea bueno, no viene de parte de Jehová? Así tal como yo lo explico. Pero llegamos a la columna vertebral. Y Jesús, después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser probado, tentado, probado. Y cuando llega a la cúspide de Lucas 4, le dice: mira, todos estos reinos te daré porque son míos y se los doy a quien quiero. Si tú postrado me adorarás. Y es entonces cuando tiene que mostrar Jesús que también es Dios 100%. Y le dice: te reprendo, Satanás. Escrito está: a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, dicho de otra forma, Jesucristo es Dios. Números 23, 19 dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él no miente. Y solamente Satanás sirve a Dios. Volvemos al 54:10. Isaías. El herrero sopla las ascuas. Yo he creado al destructor para destruir. ¿Por qué? O el 45:6. Vive Jehová, que ningún Dios hay fuera de mí, ningún Dios hay fuera de mí, que formo la luz y también las tinieblas. Ahí podemos ver que los propósitos de Dios para salvar a la humanidad se usa de todo lo que quiere, donde quiere y como quiere, porque como bien ha dicho usted, Señor, de no haber tinieblas, ¿cómo podríamos valorizar la luz? Sin embargo, algunos hombres amaron más las tinieblas que la luz, solamente por una cosa: para que sus obras no sean vistas, no sean manifiestas. Entonces, podemos ver a nivel muy granado, muy fuerte, muy bello, que el demonio es usado por Satanás donde quiere, cuando quiere y como quiere. Yo he sido pastor de ovejas
durante mucho tiempo. Y créame, se lo digo con toda la magnificencia que he adquirido en ese campo. Cuando una oveja se me iba y ya no podía alcanzarla con el garrote y con la vara, llegaba el perro y le decía, ¡va por ella! Y el perro, aunque estuviera a 500 metros, la mordía en las patas y la hacía volver. Bueno, esto es una cosa práctica, no es una teoría. Ya le he dicho que yo he sido pastor. Y todo lo que concierne a la oveja, todos los secretos, también he sido vigilador de ella. Todo lo que concierne a la oveja, todos esos secretos, cómo se ordeña, cómo se hace, cómo se toma una oveja para que no sea tan rebelde, los conozco. Pero me usa aún más del perro que de mi propia vara y de mi propio garrote. Que Dios me los bendiga también. Un saludo afectuoso, Pastor Pascual, desde acá de San José, California, tocando un tema. Saludo para usted y para su casa, gracias por su comentario. Profesor Rodrigo, en los temas oscuros, bueno, en todos los temas, ¿no? Pero más en los temas oscuros es importante ir de los textos claros a los oscuros, no de los oscuros a los claros. Y la Biblia es muy tajante cuando dice Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. También dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Para eso está el tentador, ¿no? Un adjetivo para el ángel caído. También dice Jehová, Jehová, santo, santo, dice, fuerte, pero grande en amor y misericordia, pero que de ninguna manera justificará al malvado, perdona el pecado, la rebelión y la iniquidad, y que de ninguna manera justificará al malvado. Es importante precisar que la Biblia dice claramente que no hay maldad en Dios. Claro que cuando la Biblia dice Él cría el mal, no es en el sentido de maldad, sino está hablando de guerra, está hablando de una peste. Incluso los ángeles de Dios pueden matar. El ángel de Jehová extendió su espada y vino mortandad sobre el pueblo, y cayeron 22,000. Pero no es en el sentido de la maldad como tal, sino el mal. Cuando Job dice, por ejemplo, a su mujer, mujer, como la más fatua de las mujeres has hablado. Hemos recibido bienes de Dios y males no recibiremos. No quiere decir que Dios sea malvado o que la maldad salió de él. Está diciendo le va a venir algo. Y sin embargo vemos que era Satán el que había dicho quítale todo. No salió de Dios la idea. Ahora, en otro sentido, pues sí, hay vasos para honra y vasos para deshonra, ¿no? Pero la postura más sana, profesor, comparto contigo lo que estabas diciendo, como una consecuencia. El apartarse de Dios es la muerte, amados hermanos y amigos. Cualquier ser creado que voluntariamente se aparta de Dios, se aparta del amor de Dios, se aparta de la luz, se adentra en las tinieblas. Por ende, los que me dejan aman la muerte, dice la sabiduría, hablando en figura, Proverbios capítulo, me parece que es como el 4, ¿no? Entonces, tener cuidado ahí con las afirmaciones. Estamos hablando de términos, formas de hablar, pero
está declarado en la Biblia que Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas, tampoco hay algún despropósito y que no tiene nada que ver con la iniquidad. Es uno de los puntos fuertes, ¿no? Es santo, alto y sublime. Cambio. Pastor Gamaliel, probablemente a la lista de textos cliché o textos que hemos hecho cliché o hemos hecho doctrina, el texto de Lucas sea uno de ellos, pastor. Recuerda que recién empezábamos con el texto de Ezequiel, capítulo 28, donde el querubín grande te puse como protector, querubín grande y protector, su función, y dónde está colocado. Ahora cuando vamos a Lucas, capítulo 4, verso 6, palabras de Satanás, que dicho de paso, él nunca dice verdad. A ti te daré toda esta potestad y gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero se las doy. Pastor Gamaliel, anótelo, probablemente esto sea para la lista de clichés. ¿Es realmente Satanás dueño de todas las cosas? Aunque está en la Biblia y es palabra de Dios, ¿podemos creer en sus palabras? Interesante comentario que lo vamos a responder y se la dejo ahí, Pastor Gamaliel, porque no podemos dejar de leer lo que ocurre allá en Ezequiel 28, después de la caída, verso 16, verso 17, se enaltece su corazón, 18, con multitud de tus maldades y con iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario, versículo 19, todo lo que te conocieron entre los pueblos se maravillarán, profecía, 19, esto no ocurre, sino que es un texto profético. De ahí nos lleva a la otra pregunta, al otro cliché, pastor, anote este segundo cliché, Satanás ya cayó de los cielos, cuando vemos Apocalipsis capítulo 12 como que algo que va a ocurrir en el futuro, pastor. Pero no podemos pasar por alto el segundo texto que habla de esta caída, ¿no? Porque son dos los ángulos que tenemos de la Biblia para entender este concepto. Y el segundo es Isaías capítulo 14. Si el primer texto se vuelve difícil, pastor Gamaliel, el segundo texto no se queda atrás. Este concepto de el que se vuelve, ¿no es cierto?, perverso. Dice desde el versículo 1 y se empiezan a hacer profecías. Y del versículo 4 se dice: pronunciarás proverbio contra el rey de Babilonia. ¿Cómo paró el opresor y cómo acabó la iniquidad codiciosa de oro? Versículo 5: quebranto de Jehová, báculo de los impíos, cetro de los señores. Y sigue hablando. Y de momento el pasaje empieza a anunciar desde el versículo 9. Dice: el Seol abajo se espantó de ti, despertó a los muertos en tu venida que saliesen a recibirte, e hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra y todos los reyes de las naciones. Todos ellos daban voz y te dirán: tú también te debilitaste. Y curiosidad, este pasaje es como un texto profético. Dice, y se sigue avanzando el texto proféticamente, desde el Seol fue descendida tu soberbia. Recuerda aquel pasaje que nos habla en Apocalipsis de que se le habrá un momento donde se le colocará una cadena y será descendido al Seol, porque el otro cliché, pastor, cliché número 3, que este es un cliché popular, donde a Satanás se lo coloca con un trono, donde no tiene trono en ningún lado, en el infierno. De hecho, ni siquiera es en el infierno, es en el Seol, de acuerdo al texto, ¿no? Pero vemos que está eso totalmente apartado de la Biblia. Versículo 12, curiosamente, ambos pasajes, en el 12, los dos, como si fuese un acertijo de parte de Dios, Ezequiel 28:12 e Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, donde él fue colocado. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado, eres hasta el Seol, a los lados del abismo. El otro día escuchaba hablar un maestro, al maestro Adrián Ramírez, donde decía que la profecía de Cristo no es dicha en tiempo futuro, sino en tiempo pasado. Y digo, ¿será una profecía de Satanás que como que Isaías, y es el mismo escritor Isaías,
habla de querubín o de este que cae del cielo, como que él ya lo ve. Él está viendo la escena y la cuenta como algo que ya pasó, ¿no? Entonces, Pastor Gamaliel, 3 preguntas me surgen de este texto. Primero, ¿ya cayó Satanás al Seol o va a caer? Segundo, ¿se sigue presentando delante de Dios? Y lo tercero, ¿es en serio el dueño de este mundo? ¿Él se cree que a él se lo dieron? ¿Y qué pasaje tendríamos para decir que se lo entregó? ¿Es válido decir que cuando el hombre peca le entrega a Satanás la autoridad del mundo? Porque es el cliché, creo que número 4, no sé si será cliché, pastor, quiero oírlo, donde Adán peca y por causa de su pecado le da la autoridad a Satanás. ¿Tenemos más Biblia para seguir haciendo esta afirmación? Ahí están las 4 preguntas, los 4 conceptos. Pastor Gamaliel, repito, ¿es Satanás en serio el dueño el gobernador, el que él se cree que él es el dueño o el gobernador de este mundo? O sea, palabras de él, ¿no? Segundo, así como el dueño, el gobernador, como él se cree. Segundo, ¿es en realidad que ya fue arrojado al Seol? Tercero, ¿ya cayó del cielo? Y se habla de estas cosas. Y cuarto, ¿no se puede presentar más delante de Dios? Isaías, en estas particularidades como la cruz, hablar en tiempo pasado, está hablando en tiempo pasado, pero es algo que todavía no ocurre, va a ocurrir, Pastor Gamaliel, el cambio. Le estaba pulsando y no funcionaba. Insisto, Rodrigo, es un tema oscuro. Hay puntos claros, ¿no? Hablemos antes de pasar a esas preguntas tan interesantes, la Biblia habla de la caída de los seres, de los espíritus, y dice el proverbio, antes de la caída viene la soberbia. Coincide, ¿no? Coincide con lo que le sucedió a Satán. Se enalteció tu corazón. La Biblia dice, el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Estas son leyes eternas. Así como Satán cayó, puede caer cualquiera de nosotros en soberbia y después viene la caída. Bueno, Satanás fue arrojado de entre las piedras del fuego, es decir, ya no tiene lugar como hijo de Dios, ya no es hijo de Dios, es el adversario, es el enemigo, es el engañador. Entonces ya no convive con los ángeles, perdió, como dices ahí, profesor, yo saqué fuego de en medio de ti y te consumió. Cuando pierde su comunión con Dios, cuando peca, porque es un pecador, pecaste, dice literalmente, ¿no? Pierde su comunión con el Padre Celestial, pero de forma permanente, ya no puede ser redimido. Entonces está fuera de la comunión. En ese sentido es arrojado de entre las piedras del fuego. Vemos una serpiente actuando en el jardín de Edén, pero ya astuta, ¿no? Después dice aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Ahí se identifica con la serpiente del Génesis. Entonces, pero al abismo no ha caído Satanás. Es un ángel caído en el sentido de que cayó de la comunión con Dios, lo arrojaron de entre las piedras del fuego, ya no está pues con los demás querubines, ya no tiene comunión, es el enemigo, perdió su lugar. Si era principal, ahora es un desterrado. Pero no, al abismo va a caer en un futuro, pero antes de caer al abismo va a caer a tierra en los últimos tiempos. Ya no se halló lugar para él en el cielo, dice la visión de Apocalipsis capítulo 12. Y al final, en el capítulo 20, va a descender un ángel fuerte, va a prender al dragón, que ya para entonces era un dragón terrestre, lo va a prender, lo va a amarrar, y lo va a echar al abismo.
Esa es una visión católica, profesor, el de pintar a Satanás en el infierno, en el inframundo o debajo de la tierra, en medio de llamas, en un trono, con una tacita de lava o una tacita de fuego atormentando a los pecadores. No, el inframundo es otro ámbito. Allí gobierna un ángel llamado Abadón, es el ángel del abismo. Satán y los demonios tienen mucho miedo de descender ahí abajo. Por eso algunos de ellos le rogaban al Señor que no los mandase. Él sabe que va a caer ahí a su debido tiempo y está horrorizado, porque va a caer a otro ámbito, va a caer a otro barrio, para decirlo de forma coloquial, ¿no? Él no gobierna en el inframundo. ¿Hasta ahí vamos bien, profesor? Cambio. Excelente. Eso derriba el primer concepto, ¿no? Satanás todavía no ha caído, la primera mitología. La segunda, no tiene un reino. Nos quedan dos, pastor. ¿Se sigue presentando así delante de Dios? Como lo relata Job. Y la tercera, ¿en serio a él se le dio potestad sobre todas estas cosas que él dice? ¿O está hablando de su propio engaño y mentira? En cambio. Bueno, ahí en el asunto de que si tiene un reino, la Biblia dice, en otro tiempo ustedes anduvieron conforme al príncipe de la potestad del aire. Es un gobierno espiritual, pero no es dado por Dios. A ver si puedo explicarlo, porque obviamente son opiniones, ¿no? Me hubiera gustado que el apóstol Pablo desarrollara el tema de forma más clara, pero yo sé que no es sano, no venía de Dios que quedara tanto detalle del ámbito de los ángeles caídos, porque, profesor, si con la poca información que tenemos en la Biblia hay quienes se volcaron a hacer culto a los ángeles metiéndose en lo que no ha visto. Precisamente por eso los sabios, los rabinos, los que formaron el canon del Antiguo Testamento, que no se sabe quiénes son, porque Esdras lo ordenó, ¿verdad? Pero antes decidieron no meter el libro de Enoc, séptimo desde Adán, porque se menciona la rebelión de la otra tanda de ángeles que convivieron con las hijas de los hombres, y se dan los nombres, ¿no?, que pervirtieron a la humanidad. Imagínense, estar hablando de nombres de ángeles caídos, pues es algo grotesco, es algo peligroso. Entonces vetaron el libro de Enoc. Bueno, eso es lo que dice la tradición hebrea. Pero volviendo al punto, sí se habla de una potestad de las tinieblas. Incluso cuando prendieron a Jesucristo, dice, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. El príncipe, pero ese principado fue tomado por engaño. Eso sí está claro en la Biblia. La serpiente engañó a Eva. Dice, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces, pero ya venía el pueblo, ¿no? El pueblo escogido, de donde vendría el Mesías que nos iba a libertar, trayendo el reino de Dios. Entonces se establece otro reino espiritual. Dice, fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. La palabra potestad se emplea como que es como la autoridad de un gángster, como algo impuesto, ¿no? Como una conquista. Es una conquista del hombre como por el engaño, como por engaño. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, dice, y yo, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Pero es una potestad, profesor, engañosa, como en engaño. No es que sea el dueño de los países o del planeta. No sé si logro explicarme ahí, profesor. Cambio. Sí, es el que ejerce opresión y es de alguna manera el que manda por su carácter opresivo, pero no es dueño de nada,
porque para ser dueño de algo se lo tiene que entregar Dios. Ese sería básicamente el concepto, Pastor Gamaliel, y se entiende perfectamente bien. Nos queda la última resolución, ¿no? Lo que se infiltra ya en el Génesis es la muerte al mundo, lo que él ya tiene, pero o es realmente Adán le está entregando la autoridad sobre este tipo de cosas, ¿no? Y es Satanás el que gobierna en la muerte, ya que el postrer enemigo, curiosamente, no es Satanás, sino la muerte. Pregunta interesante, cambio. Ahí tocaste un punto muy, muy profundo. Sí, es que el postrer enemigo que será vencido será la muerte, como que la muerte es el enemigo más formidable de Dios, no es Satán. Incluso, profesor, el enemigo va a saborear la muerte. Porque la Biblia dice que el Señor matará al inicuo. Esto es tremendo, ¿no? Cuando esté en cuerpo por acá, es un misterio ese. Pero lo matará y lo destruirá con el resplandor de su venida. Y va a participar de la segunda muerte, donde está la bestia, es decir, el falso profeta, arrojados al lago de fuego, la segunda muerte. Sí, Satanás es como víctima de la muerte, pero como que, vamos a decir como que Satanás se vuelve vicioso y ladrón, reo de su soberbia, y la oscuridad lo envuelve, se vuelve el representante, pero es reo de muerte también él. Reo de muerte, incluso vive con una horrenda expectación de juicio que ha de devorar al adversario, dice la Biblia, ¿no? Y sabe que le queda poco tiempo, dice después una vez allá en la visión, cuando sea arrojado a la tierra literalmente. Entonces el enemigo más formidable al final de cuentas es la muerte. Entonces esta autoridad potestosa es por el engaño, arrastrando al ser humano en engaño, en su propio engaño, así como arrastró a los otros ángeles. Porque es interesante, profesor, que el fuego eterno no fue preparado para los seres humanos, sino para el diablo y sus ángeles, pero sin duda muchos van a caer ahí, que el Señor nos libre, pero como arrastrados de una enfermedad todos ellos. Ahora ahí entra la otra pregunta, profesor. ¿Se sigue presentando? Sí, Satanás, la palabra Satanás es la más original, ¿no? Porque diablo, pues es, en la Septuaginta se equiparó el hebreo ja, Satán, o el enemigo, se traduce como diablo en algunas partes, en el lenguaje griego, pero es el adversario o es el acusador, diablo se llama el acusador, y el concepto sí existe, ¿no? Tenemos el libro de Job donde viene y se presenta, y todo lo que le sucede a Job ahí. También tenemos un pasaje donde vemos esta función de acusador, y en ese sentido es el enemigo. Se opone pues a la raza humana y a Dios, al plan que Dios tiene con la raza humana. Está en Zacarías, profesor, es un pasaje que casi nadie toca, pero que vuelve a tocar el punto de en qué sentido es nuestro enemigo. Mostróme a Josué, Zacarías 3, y me mostró a Josué, el gran sacerdote, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satán estaba a su mano derecha para hacerle adversario. Es como decir, Satán estaba a su mano derecha para hacerle Satán, o para acusarlo, ¿no? Y entonces empieza la justificación. Esto es importante, profesor, porque tiene que ver con la obra de redención. Si nosotros decimos que Satanás ya no puede presentarse delante de Dios para acusar a sus hijos, estamos trastocando el programa de la redención. ¿En qué sentido? Bueno, porque hay un juez, hay un acusador y hay un abogado.
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre,